¿Alguna vez te has detenido a observar por qué los hogares en Japón no están atiborrados de cosas innecesarias? ¿Dónde están los cajones desbordados de objetos inservibles, los cables sin utilidad, los recuerdos polvorientos de un pasado que ya quedó atrás? En la mayoría de los hogares japoneses, abrir un armario no equivale a enfrentarse a un caos acumulativo, sino a experimentar un orden armónico y casi terapéutico. Hoy vamos mucho más allá de hablar simplemente del orden físico y superficial que muchos asocian con el minimalismo. Nos adentraremos en una filosofía ancestral que revela un principio esencial para la vida: todo aquello que posees, si no lo gestionas conscientemente, puede terminar dominándote. Las pertenencias no solo ocupan espacio en el hogar, también invaden la mente, el corazón y la energía. En Japón, la premisa de menos es más no es una simple moda estética o decorativa, sino una expresión profunda de sabiduría milenaria que invita a priorizar lo esencial. Este enfoque conecta directamente con el alma, permitiendo que la vida fluya con mayor ligereza, claridad mental y un profundo sentido de libertad interior. En muchas sociedades occidentales, tenemos la costumbre arraigada de acumular bajo el pretexto del famoso, por si acaso. Conservamos libretas olvidadas durante más de una década, prendas de vestir que no usamos desde hace años, cables de dispositivos que ya ni siquiera existen, electrodomésticos rotos que pensamos reparar algún día que nunca llega. Sin darnos cuenta, ese algún día se convierte en nunca, mientras los objetos continúan ocupando espacio y drenando nuestra energía. Lo que realmente llega es el agobio constante, la sensación de desorden que pesa en la mente, el estrés visual de observar rincones saturados y la ansiedad diaria de convivir con un entorno que refleja confusión, postergación y un miedo inconsciente a soltar lo innecesario. Los japoneses comprenden una verdad profunda que muchos en el mundo moderno han olvidado: el estado del mundo exterior es un espejo de nuestro estado interior. Un hogar abarrotado suele ser reflejo de una mente saturada y un corazón que teme desprenderse. En la cultura japonesa, donde la armonía y el equilibrio son casi principios sagrados, llenar los espacios con cosas sin propósito no solo desordena el ambiente, sino que representa una falta de respeto hacia el hogar como refugio, y hacia uno mismo como ser en constante transformación. Mantener espacios despejados es, para ellos, una forma de honrar la vida, cultivar el bienestar y crear un entorno que nutre la paz mental y la serenidad del espíritu. Este enfoque no es meramente cultural o tradicional, también es un mecanismo de supervivencia emocional. Japón es un país que ha enfrentado innumerables tragedias naturales, terremotos, tsunamis, incendios devastadores que, en segundos, pueden arrasar con todo lo material. Cuando vives en un lugar donde la destrucción puede tocar a tu puerta en cualquier instante, el apego excesivo a lo físico pierde sentido. La vida misma enseña la impermanencia, y de esa fragilidad nace la sabiduría del desapego. Saber dejar ir lo que ya no sirve se convierte en una forma de fortaleza interior. Cuando logras soltar lo que es inútil o ya no cumple un propósito en tu vida, abres un espacio precioso para aquello que verdaderamente importa y te nutre. Sin embargo, surge una pregunta profunda: ¿por qué resulta tan difícil desprenderse? Muchas veces tememos al vacío, a ese espacio desconocido que queda cuando dejamos ir. Nos aferramos a lo viejo porque, en el fondo, nos brinda una falsa sensación de seguridad ante un futuro incierto. En la cultura japonesa, este proceso de desapego está lleno de respeto y significado. Existen rituales específicos para despedirse de los objetos, los hogares e incluso los árboles. No se trata solo de desechar, sino de agradecer lo vivido, honrar los ciclos cumplidos y permitir el renacer interior. ¿Tú has cerrado tus propios ciclos o todavía cargas con los objetos y recuerdos de un pasado que ya no te representa? Imagina por un momento abrir un armario y ver únicamente aquellas prendas y objetos que realmente usas, los que amas, los que representan quién eres hoy. Nada que te ate al pasado ni que proyecte ilusiones de un futuro incierto. Solo lo que ahora forma parte de tu vida y refleja tu esencia actual. Este espacio no estaría lleno de cosas acumuladas por nostalgia o miedo, sino de elecciones conscientes. Cada prenda, cada objeto, tendría un propósito claro y un significado genuino. Al entrar en ese armario, sentirías ligereza, claridad y paz. No habría culpa, ni estrés visual, ni recordatorios constantes de tareas pendientes o decisiones postergadas. Solo un ambiente sereno, donde reina el orden y la armonía. En la filosofía japonesa, existe una creencia profunda y transformadora: lo que no utilizas, pesa. Esta carga no es solamente física, sino también emocional y mental.
Cada objeto que permanece sin uso se convierte en una especie de asunto pendiente, un vínculo inconcluso con el pasado, una emoción que aún no ha sido procesada. Es como tener archivos abiertos permanentemente en tu mente, consumiendo energía, distrayendo tu atención y generando un sutil pero constante malestar. El exceso de cosas no resueltas ocupa espacio interno, dificulta el fluir natural de la vida y entorpece la claridad mental. Por eso, el acto de soltar no es vacío, es liberar tu mente y tu espíritu de esas cargas invisibles. A menudo, desde afuera, algunos interpretan el minimalismo japonés como una práctica fría o carente de emociones. Pero esta percepción está lejos de la realidad. En verdad, se trata de un acto profundo de amor propio y de respeto hacia uno mismo y el espacio que habitamos. Cada objeto que se decide soltar pasa antes por un proceso de reconocimiento y gratitud. Se le agradece por el tiempo y el propósito que cumplió, por lo que aportó en su momento. Después, con honestidad y valentía, se deja ir. Este proceso requiere mirar de frente los apegos, enfrentar los miedos y practicar una forma de desapego consciente, en el que se honra el pasado sin quedar atrapado en él. En la cultura occidental, a menudo encontramos justificaciones para conservar lo innecesario: me lo regalaron, fue caro, tiene valor sentimental. Nos aferramos por miedo a perder, por culpa o por nostalgia. Pero el verdadero criterio debería ser más simple y revelador: ¿me aporta paz o simplemente ocupa espacio? ¿Me impulsa hacia adelante o me mantiene atado a un pasado que ya no existe? Muchas veces, esos objetos son como ecos persistentes que nos impiden avanzar plenamente. Aprender a discernir lo que realmente suma en nuestra vida es un acto de madurez emocional. Liberar el espacio físico es también liberar el espacio mental, permitiendo que nuevas experiencias, ideas y emociones puedan entrar y enriquecer nuestra existencia. En Japón, la práctica del Osoji representa mucho más que una limpieza anual, es un auténtico ritual de purificación interior. Durante este proceso, no solo se elimina el polvo o la suciedad visible, sino que se revisa cada rincón de la casa con plena conciencia. Cada cajón, cada estante, se convierte en una oportunidad de sanar, de cerrar ciclos, de agradecer y dejar ir. El Osoji no se vive como una tarea pesada, sino como un momento sagrado para renovar la energía del hogar y del espíritu. Es un espacio de introspección donde, al limpiar el entorno físico, también se limpia la mente, permitiendo comenzar un nuevo ciclo con ligereza, claridad y profunda serenidad interior. Existe también el concepto de Ma, que no tiene una traducción directa al español. Representa el espacio entre las cosas, entre los sonidos, entre los momentos. El Ma permite que todo respire, que fluya la energía. El vacío no es ausencia, es posibilidad. Pero vayamos aún más profundo, ¿y si la acumulación no es otra cosa que un reflejo de nuestras inseguridades internas? Cada objeto olvidado es un fragmento de miedo encapsulado, ese peluche viejo, ese libro jamás leído, esa prenda que ya no te queda. Representan fracasos, etapas inconclusas, identidades pasadas que aún no hemos soltado. Los japoneses no acumulan cosas inútiles porque no temen mirar su pasado de frente. Lo honran, lo reconocen, lo sueltan y siguen adelante. Se mueven con ligereza. ¿Y tú? ¿De qué intentas llenarte? Quizá lo que realmente necesitas no es acumular más cosas, sino liberar el peso invisible que carga sobre tus hombros. Hay personas rodeadas de innumerables pertenencias que, paradójicamente, experimentan un vacío interior profundo. Por el contrario, existen quienes, con apenas lo esencial, viven con una serenidad inquebrantable. La clave no radica en la cantidad de objetos que posees, sino en reconocer cuánto necesitas realmente para vivir en paz. Muchas veces creemos que más cosas traerán más seguridad o felicidad, pero lo que aportan es carga, desorden y preocupación constante. Aligerar ese peso es un acto de liberación personal, un camino hacia una vida más ligera, más consciente y más enfocada en lo verdaderamente importante. En Japón han comprendido un principio esencial que transforma la manera en que nos relacionamos con nuestras posesiones: necesitar poco es, en sí mismo, un acto de libertad. Cada objeto que guardamos, por si acaso, representa una atadura sutil a un futuro incierto, un escenario hipotético que tal vez jamás ocurra. Detrás de esa acumulación suele esconderse el temor profundo a la carencia, al desabastecimiento, a no estar preparados para lo inesperado. Sin embargo, si somos honestos, ¿cuántas veces realmente hemos utilizado aquellos objetos almacenados durante años bajo ese pretexto?
Al liberar lo innecesario, recuperamos el control sobre nuestra vida y experimentamos una libertad genuina que nace de la confianza y la desapegada sencillez. Ese miedo silencioso, que nos empuja a retener cosas por temor a necesitarlas algún día, termina por transformarse en una fuente constante de ansiedad. Aunque a simple vista nuestro hogar parezca ordenado, en el fondo sentimos una fatiga persistente, una inquietud que nunca se disipa del todo. Cada objeto sin uso es como una tarea pendiente que permanece en el subconsciente, creando un desorden mental que agota. Esa sensación de caos latente dificulta la calma interior y nos roba energía sin que seamos plenamente conscientes. Por eso, aprender a soltar no es solo un ejercicio físico, sino un acto de cuidado emocional, un regalo que nos damos a nosotros mismos para recuperar la paz. Los japoneses han optado por no cargar con ese peso invisible porque han aprendido a confiar. Confían en el presente, en la vida misma, en que el futuro les proveerá lo necesario cuando llegue el momento. Esta confianza les permite desprenderse del miedo a la escasez, reconociendo que el vacío no es carencia, sino espacio abierto para nuevas experiencias y bendiciones. Entienden que el exceso de cosas puede entorpecer el flujo natural de la vida, mientras que un hogar despejado refleja una mente en calma. El vacío es visto como un símbolo de abundancia potencial, como un campo fértil donde pueden florecer nuevas oportunidades, relaciones y aprendizajes cuando sea el tiempo adecuado. En las sociedades occidentales, solemos percibir el vacío como algo incómodo, casi amenazante. Una casa vacía puede transmitir sensación de abandono, de tristeza o de carencia. Sin embargo, en Japón el vacío posee un significado completamente diferente, es visto como un espacio de renovación, de serenidad, de posibilidades. Permite que la luz natural entre y fluya libremente, que el aire circule con frescura, que la mente respire y se aclare. El vacío no representa falta, sino un entorno propicio para la calma y la introspección. Es un recordatorio de que, en la ausencia de exceso, surge el equilibrio. Allí, el espacio abierto no angustia, al contrario, invita a la contemplación, la creatividad y el verdadero bienestar interior. Con frecuencia, intentamos llenar nuestros hogares de objetos para compensar vacíos mucho más profundos, emocionales, existenciales o espirituales. Acumulamos creyendo que esas posesiones suplirán la falta de propósito, de conexión verdadera, de identidad sólida. Compramos para sentirnos completos, decoramos para llenar ausencias, almacenamos para sentirnos seguros. Pero esas cosas, lejos de sanar la raíz del vacío, solo lo ocultan temporalmente. Al final, el espacio físico termina saturado mientras el corazón sigue sintiéndose incompleto. El minimalismo japonés invita a mirar hacia adentro, a descubrir que ningún objeto externo puede reemplazar lo que realmente necesitamos: sentido de vida, relaciones auténticas y una conexión profunda con nosotros mismos. Muchas veces, la dificultad para soltar no radica en el valor práctico del objeto, sino en la carga emocional que le hemos atribuido. Pensamos que al deshacernos de ciertas pertenencias, perdemos partes de nuestra historia, de nuestra identidad. Sin embargo, los japoneses han comprendido que nuestra esencia no se define por lo que poseemos. Nuestra verdadera identidad reside en lo que guardamos en el corazón, los recuerdos, las experiencias, los aprendizajes y los afectos. Liberarnos de lo material no es olvidar, es hacer espacio para seguir creciendo y viviendo plenamente el presente. Desde edades muy tempranas, los niños japoneses son educados en el arte del desapego consciente. Aprenden a soltar, a compartir, a no aferrarse a los objetos como si definieran su valía personal. Crecen comprendiendo que lo importante no es cuánto poseen, sino cómo viven y a quién tienen cerca. Esta enseñanza temprana les permite convertirse en adultos emocionalmente más libres, menos condicionados por lo material y más conectados con su verdadera esencia. Al conservar solo lo esencial, desarrollan una vida más ligera y plena, centrada en experiencias significativas, relaciones genuinas y un profundo respeto por el espacio que habitan. Así, el desapego se transforma en una forma de sabiduría práctica y espiritual. Imagina crecer con esa mentalidad. ¿Cuántas decisiones tomarías de forma diferente? ¿Cuántas discusiones evitarías? ¿Cuánto espacio crearías para lo nuevo? Déjame compartirte la historia de Thomas. Era un ingeniero de 38 años, residente en Londres. A simple vista, su vida parecía un modelo de éxito: un excelente trabajo, un coche de alta gama, un apartamento moderno en el centro de la ciudad. Sin embargo, tras esa fachada,
se escondía una acumulación constante. Su casa estaba llena de cajas que almacenaban objetos, por si acaso, recuerdos que jamás volvía a tocar, papeles antiguos, aparatos obsoletos y adornos comprados por impulso. Cada rincón parecía contener retazos de un pasado al que se aferraba inconscientemente. Aunque poseía mucho, esa abundancia material lo mantenía en una especie de prisión silenciosa, cargada de un peso invisible que lo acompañaba diariamente. Un día, su empresa lo trasladó a Tokio. Allí, Thomas se encontró con un estilo de vida completamente distinto al que conocía. Su nuevo apartamento japonés era sencillo y austero, no había un televisor enorme presidiendo el salón, ni estanterías repletas de libros sin abrir, ni adornos recargados ocupando cada espacio. El silencio era casi absoluto, y lejos de brindarle paz, al principio lo incomodaba profundamente. Acostumbrado al bullicio y al exceso, sentía que ese vacío lo confrontaba consigo mismo. La ausencia de estímulos visuales y sonoros lo desorientaba. Esa sobriedad, que para muchos japoneses es sinónimo de armonía, se convirtió para él en un espejo que reflejaba su incomodidad interior. Buscando llenar aquel vacío incómodo, Thomas intentó replicar el estilo de vida al que estaba acostumbrado. Comenzó a comprar decoraciones, cuadros, cojines, relojes y diversos objetos decorativos. Pero por más que añadía, nada parecía encajar verdaderamente. Cada nuevo objeto se sentía fuera de lugar, como una ruptura de la armonía natural del espacio. Fue entonces cuando conoció a Emi, una profesora de caligrafía japonesa. La visitó en su hogar y quedó sorprendido. En su casa solo había un futón perfectamente doblado, una planta cuidada con esmero, un libro sobre la mesa y una atmósfera de calma casi indescriptible. Por primera vez, Thomas entendió que el verdadero bienestar no dependía de lo que acumulaba, sino de lo que sabía soltar. Un día, mientras Thomas le hablaba de sus cosas, Emi le dijo una frase que cambiaría su vida. Cuanto más llenas tu casa, menos espacio te dejas a ti mismo para respirar. Aquella verdad lo golpeó. Había llenado su existencia de objetos, pero no de paz. Así comenzó su transformación. Cada noche soltaba un objeto con gratitud: gracias por acompañarme, gracias por abrigarme, gracias por estar. Y con cada objeto que soltaba, su alma respiraba un poco más. Por primera vez, estaba solo consigo mismo, sin miedo. Thomas no se convirtió en japonés, pero aprendió una lección ancestral: tu entorno moldea tu alma. Cada objeto tiene energía. La cuestión es, ¿esa energía te impulsa o te agota? En Japón, la práctica de no acumular cosas inútiles va mucho más allá de una simple moda o tendencia pasajera. Es un verdadero arte, profundamente enraizado en su cultura y filosofía de vida. Se trata de un ritual consciente, una manera de honrar tanto al espacio como al propio ser. El objetivo no es simplemente tener menos por tener menos, sino conservar únicamente aquello que tiene un propósito claro, que aporta alegría o utilidad. Así, el entorno se convierte en un refugio de armonía, donde cada objeto tiene un significado, y donde el desorden no tiene cabida ni poder. Se dice que el tiempo parece transcurrir más lentamente en Japón, pero no es porque los relojes marquen las horas de forma diferente. Es la ausencia de ruido visual y la simplicidad del entorno lo que permite que el alma respire con mayor libertad. Sin la constante estimulación de lo innecesario, la mente encuentra espacio para el silencio, la contemplación y el descanso. En ese vacío aparente, florece una paz profunda. Los espacios despejados no son fríos ni vacíos, son escenarios donde la vida se experimenta con más plenitud, donde cada instante se saborea sin la prisa de lo superfluo. Quizás no puedas mudarte físicamente a Japón, pero sí puedes invitar ese Japón interior a tu propio hogar, adoptando su filosofía. Basta con observar atentamente tus espacios, abre tus armarios, examina tus cajones, revisa los objetos que guardas desde hace años. Cada cosa tiene una historia, pero no todas merecen permanecer. Pregúntate sinceramente si cada objeto aún cumple un propósito real en tu vida. ¿Te aporta paz o simplemente ocupa espacio? Así, paso a paso, puedes transformar tu hogar en un refugio de serenidad, donde reine la ligereza y la armonía propia de la tradición japonesa. ¿Esto me representa hoy? ¿Me da paz? ¿Sigo cargando algo que ya debería soltar? Cuando sueltas lo inútil, la vida se aligera. El aire fluye mejor. Tu mente se aclara. Descubres que necesitas menos de lo que creías,
y obtienes mucho más de lo que esperabas: libertad, serenidad, espacio interior. Hoy, más que nunca, en un mundo saturado de estímulos, la filosofía japonesa nos recuerda que el verdadero lujo es el vacío que respira, el espacio que nutre, el entorno que descansa. Tal vez la verdadera riqueza no sea cuánto posees, sino cuánto puedes soltar sin perder tu paz.